Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla en nuestro podcast Libros para Crecer, y hoy en este episodio vamos a estar presentando el resumen del libro Piensa como un emperador romano, del autor Donald Robertson. Este libro fue escrito en el 2019, ¿verdad? La primera edición de él en el 2019, y le exhorto, ¿verdad? Antes de comenzar con el resumen, si desea obtener un resumen escrito de este podcast, pueden enviarme un mensaje en mis páginas sociales, Libros para Crecer, en Facebook, buscan Libros para Crecer, o en Instagram, libro _ la barra de abajo, para la barra de abajo _ crecer, y en cualquiera de los dos redes sociales me envían un mensaje y le envío el link para que puedan descargar el resumen por escrito de este resumen que le vamos a estar presentando hoy, ¿verdad? En formato de podcast. Y nada, vamos a empezar rápidamente con este episodio. Como le dije, el libro fue escrito en el 2019, el autor Donald Robertson. Hablando un poco del autor, ¿verdad? Para entrar, Donald Robertson nació en Escocia, es escocés. Estudió filosofía en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y después completa una maestría en filosofía y psicoterapia en el Centro de Estudios Psicoterapéuticos de la Universidad de Sheffield. Dice que vivió en el sur de Inglaterra y trabajó primero como consejero escolar y luego como psicoterapeuta clínico en Harley Street, Londres. Emigró hacia Canadá, donde reside actualmente, ¿verdad? A partir del 2013. Y en el 2012 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la organización del estoicismo moderno, responsable de dirigir el evento anual de la Semana Estoica y la conferencia mundial o internacional de los estoicos. Solamente en español tiene este libro, tiene varios en inglés, pero no han sido traducidos al español. Realmente, ¿verdad? Como he dicho anteriormente en mi podcast, no me gusta emitir opiniones, pero en este caso lo voy a hacer porque el título del libro está un poco prejuiciado, ¿verdad? Como le dije, piensa como un emperador romano. Prácticamente el único emperador que se comenta en el libro es Marco Aurelio. Marco Aurelio era estoico, y esa es la razón que usa este título. Él es presidente de la Asociación Internacional de los Estoicos, y él presenta a Marco Aurelio, que era un emperador estoico, bien disciplinado en cuanto a su pensamiento y a sus costumbres. Lo presenta aquí y prácticamente presenta algunos tips o algunos consejos como uno de actuar en ciertas situaciones, pero casi siempre remontándolo a Marco Aurelio, el emperador romano. Y mi percepción de esto fue que fue como un gancho para atraer lectores, para comprar el libro. El libro realmente no es lo que yo esperaba, pero es un buen libro, se puede leer, se aprende mucho de él, bastante. Aunque, ¿verdad? A algunos momentos toma como una acción como de, ¿cómo les digo? De novela. Como de novela a base de Marco Aurelio. Él presenta muchos comentarios de él. Nada, y como le dije, ya hablé de él. En la introducción de este libro, piensa como un emperador romano, y ya esa fue mi opinión. Ahora vamos para lo que dice el libro. Nos presenta, ¿verdad? Como le dije, la vida del emperador romano Marco Aurelio. Marco Aurelio fue emperador del 121, el año 121 después de Cristo, hasta el 180 después de Cristo. Fue un emperador muy... el imperio vivió momentos de estabilidad y de crecimiento bajo el mandato de Marco Aurelio. Nos muestra también en la introducción cómo estos grandes pensadores influyen en las decisiones y en la conducta de este emperador. Eso es lo que hace prácticamente en la introducción, y algunas ideas principales, ¿verdad? Este libro básicamente se divide por ideas. Decidí tomarlo por idea porque se hacía más práctico y más fácil para discutir. Y en esencia el autor nos muestra la filosofía de la vida del estoicismo y la ejemplifica con la vida del emperador, como le dije anteriormente. No podemos decir que hay un libro, en el libro hay alguna idea principal, eso no podemos ser categóricos en cuanto a eso, sino que hay unas ideas que resaltan sobre otras. Entre las ideas que muestra podemos enumerar las siguientes. Los estoicos pueden enseñarnos a encontrar un sentido de propósito de vida. También nos enseña el libro a enfrentar la adversidad.
Conquistar la ira anterior, de esto habla mucho él. Moderar los deseos también habla mucho porque es una filosofía de los estoicos. Lidiar con la pérdida, confrontar la propia mortalidad, aceptar la muerte y soportar el dolor y la enfermedad con paciencia y dignidad. Nunca va a perder el estilo o la clase, no importa la situación que estemos afrontando. En cuanto a desarrollo y algunos conceptos importantes del libro, esas eran las ideas principales. Hice un resumen de algunos puntos importantes. Prácticamente encontré casi 50 puntos importantes del libro. No lo hice como ocasiones anteriores por capítulo, sino que simplemente fui leyendo y resumiendo. Y el primer concepto importante o desarrollo que el libro da es que aquellos que se sienten más desesperados por huir de la muerte con frecuencia se encuentran a sí mismos corriendo a toda velocidad hacia sus brazos, dice él. Tenemos el deber innato de proteger nuestra habilidad de razonar y de usarla apropiadamente. Cuando razonamos bien sobre la vida y vivimos de forma racional, exhibimos sabiduría, dice él. La justicia es sabiduría aplicada a la esfera social y a nuestras relaciones con otras personas. Pero cuando uno es justo, está aplicando la sabiduría, pero en un ámbito social. La virtud es buena y el vicio es malo. Es una teoría de los estoicos, pero todo lo demás es indiferente. Algunos dolores tienen el potencial de hacernos más fuertes y algunos placeres de dañarnos. Lo que importa es el uso que le damos a dichas experiencias y para ello, dice el autor, necesitamos sabiduría. Las cosas indiferentes se distinguen en preferidas y no preferidas. Recuérdese que está entre... Usted divide dos categorías, la virtud que es buena y el vicio que es malo. Y después todo lo demás es indiferente, pero hay algunas cosas indiferentes preferidas y otras que son indiferentes no preferidas. Y las completamente indiferentes, esas son las tres categorías que él da. Las cosas externas tienen cierto valor, pero no vale la pena alterarse por ellas. Es un tipo diferente de valor. La verdadera meta en la vida no es adquirir tantas ventajas externas como sea posible, sino usar todo lo que nos sucede de forma sabia. Hay una diferencia entre la filosofía estoica y la actitud estoica. La actitud estoica es un rasgo de la personalidad, fortaleza mental o habilidad de soportar el dolor y la adversidad sin quejarte. Dice él, eso es una actitud estoica, porque una cosa es la filosofía, lo que presenta. El estoico se dice a sí mismo que aunque la situación pudiera parecer atemorizante, lo que en realidad importa en la vida es cómo se elige responder ante ella. Esto básicamente como el modelo cognitivo-conductual. Nunca empeores la situación por continuar preocupándote. Ese es el consejo que da. Las sensaciones placenteras y desagradables en el cuerpo no deberíamos intentar resistirlas, sino más bien aceptar su existencia como natural, siempre que no permitamos que nuestra mente agregue el juicio de las cosas que experimentamos sean buenas o malas. Me explico. Las sensaciones, dice él, placenteras y desagradables en el cuerpo, no deberíamos resistirlas, sino más bien aceptar su existencia como algo que pasa, algo que va a pasar, siempre que no permitamos que nuestra mente agregue el juicio de que las cosas que experimentamos son buenas o malas. La simplicidad nos libra de la afectación y los problemas que trae consigo. La simplicidad nos libera de la afección y los problemas, ya dije que nos trae. En el punto que nuestro lenguaje comienza a evocar emociones fuertes, es justo cuando comenzamos a enunciar cosas que involucran juicios de valores fuertes. Me detengo un minuto para explicar. Cuando estás pasando por una situación, no puedes añadirle juicios vocales. Si duele, duele, pero no duele y que mucho me duele, y añadirle este tipo de palabras, porque eso es lo que él dice que agrega, que lo que hace es, cuando uno hace eso, es emitir juicios de valores fuertes. Dice que de acuerdo con la filosofía estoica, cuando asignamos valores intrínsecos como bueno o malo a eventos externos, nos comportamos irracionalmente y hasta exhibimos una forma de autoengaño. La retórica estoica identificó 5 virtudes en el habla: gramática correcta y buen vocabulario. Esa es la primera. Claridad de expresión, hacer que las ideas se entiendan con claridad. La tercera, concisión, no emplear más palabras de la necesaria. Cuarta, propiedad de estilo, apto para el tema y también para la audiencia. Y 5, distinción o excelencia artística y evitar la vulgaridad. Ellos hablaban bien poco, pero contundente, y usaban las palabras necesarias. Nada es tan favorable para la grandeza como la habilidad para examinar los eventos racionalmente
y verlos de forma realista, a reducirlos de este modo hasta sus características esenciales. Al apegarnos a los hechos, dice él, y no necesariamente extrapolar algo de ellos, destruimos muchas de las ansiedades de la vida. No hay nada bueno ni nada malo en el mundo externo. Solo lo que depende de nosotros puede ser verdaderamente bueno o malo, un vicio o una virtud. Dice que el distanciamiento se refiere a la habilidad de ver nuestros propios pensamientos o creencias como construcciones de la realidad y no como la realidad misma. Es decir, construimos la realidad a base de nuestros pensamientos y no a base de los hechos. Cuando juzgas algo de manera determinante como bueno o malo, también te comprometes a decir que quieres obtenerlo o evitarlo. Pero si algo está fuera de tu control, entonces simplemente es irracional demandar que debas obtenerlo o evitarlo. Siempre en el libro él presenta que vas a estar siempre con lo que tú puedes controlar. Lo que no, eso es irracional, no lo toques. Los estoicos ven todo lo externo como indiferente, porque en ese sentido no depende de nosotros por completo. Para los estoicos la ira es una locura temporal y sus consecuencias son a menudo irreparables. Habla mucho de la ira en el libro, de verdad mucho. No tiene sentido, dice él, hablar de forma directa a las personas si ello no les beneficia. Es decir, cuando usted vaya a hablar, hable cosas agradables, si no, no se lo diga. Hable con la verdad, pero también reconocer de manera consistente la importancia de comunicarla de forma apropiada. Debemos comunicarlo con los demás con efectividad. Hay que decir, cuídate cómo hablas a tu prójimo. Quienes se aferran al error y a la ignorancia se dañan a sí mismos, dice él. Al dar la bienvenida a la crítica y aceptarla, podemos aprender de a poco a clasificarla de manera racional para discernir entre lo bueno y los malos consejos. No pienses en nada que no estés dispuesto a decir en alta voz, sin censura, tan pronto le llegue a la mente. Es decir, tú tienes que tener la mente tan limpia como tus palabras. Y si tú piensas algo que está mal, tienes que sacarlo de tu mente, porque el hecho de pensarlo y no poder decirlo está mal, para lo que presenta el libro. La palabra mentor, dice él, que viene de la Odisea de Homero, donde Atenea, la diosa de la sabiduría y la virtud, Atenea la máxima, nació del cerebro de Zeus. Dice que se disfraza como un amigo de Odiseo llamado Mentor para aconsejar a su hijo Telemaco, quien se encuentra en peligro. Ella permanece junto a ambos durante la batalla final contra los enemigos de Odiseo, alentándolo hacia la victoria. Si no puedes tener un mentor, en el libro habla de la importancia de tener un mentor. Dice que escriba las virtudes que exhibe alguien a quien admiras. Lista las cualidades que admiras. Cuando pases cierto tiempo con el ejercicio de la escritura, te será más fácil visualizar las cosas en tu mente. En conjunto con la visualización de las personas para tener su comportamiento como modelo, también podemos modelar sus actitudes, dice él. En la mañana te preparas para el día adelante, ¿verdad? El que le sigue. A lo largo del día intentas vivir en concordancia con tus valores y por la noche revisas tu progreso y te preparas para repetir el ciclo al día siguiente. Durante la meditación matutina, considera qué tareas debes completar y qué retos debes superar. A lo del día, intenta ser consciente de ti mismo a lo largo del día, ¿verdad? Como si un mentor te observara. Esa es la conciencia estoica que se habla, que los estoicos dicen, la conciencia estoica, como si alguien te estuviera velando. Durante tu meditación vespertina, revisa cómo ocurrieron las cosas en realidad, repasando en tu mente quizás 2 o 3 veces los eventos clave del día. Este es el momento de aprender de la experiencia y prepararte para la mañana siguiente. Dice que tan pronto nos levantamos de la cama y comenzamos a considerar las tareas frente a nosotros, debemos formularnos 2 preguntas por la mañana. ¿Cuáles serían las consecuencias de actuar como esclavo de tus pasiones? 1. Y segundo, ¿cómo diferiría tu día si actuaras de manera más racional, exhibiendo sabiduría y autodisciplina? Esas 2 preguntas bien importantes y bien buenas que hacerlas, ¿verdad? Hacérselas uno mismo para uno mismo, para desarrollar, como el libro dice, la conciencia estoica, o yo diría la conciencia de uno mismo. A veces es necesario interrumpir las cosas que haces por hábito para poder preguntarte si de verdad son sanas o nocivas a largo plazo. Es decir, hacer una evaluación de tu conducta. Recuerda que no lo dice el libro, estoy comentándotelo. El 95% de tu conducta, de la mayoría de las personas, son hábitos, conductas repetitivas y están en el inconsciente. Hay que de vez en cuando formularse, como ellos dicen, este tipo de pensamiento.
Los psicólogos saben ahora que a menudo las personas se involucran en hábitos que consideran placenteros, desde las redes sociales hasta la cocaína, como una forma de distracción o supresión de sentimientos desagradables. Las personas aún confunden el placer con felicidad y a menudo les resulta difícil imaginar otros prospectos de vida. La calma y la felicidad son consecuencias naturales de una vida bien vivida. La calma y la felicidad, ¿ves? El bien supremo no reside en los sentimientos, sino en las acciones. Fuentes de alegría, dice él. Contemplar la virtud en ti mismo. Contemplar la virtud en otro. Dar la bienvenida al destino. Y dice él en este aspecto que reflexiona los aspectos placenteros de lo que ya está frente y contemplar cuánto lo extrañaría si faltara. Eso es darle la bienvenida al destino. Tú estás conforme con lo que tienes, porque si no lo tuvieras, te haría falta. Él dice, pues agradece lo que tienes y olvídate de lo que no tienes. Lo que tú tienes es lo que vale. Dice que podemos revisar nuestro apego a las personas o a las cosas al preguntarnos si no nos alteraría que nos arrebataran cosas que valoramos. Y dice que ahí es que tú revisas verdaderamente el apego que tú sientes hacia esa persona o hacia las cosas. Los estoicos aspiraban a encontrar la alegría de forma sana mediante la gratitud por lo que tenían, la admiración por las fortalezas de otros y el orgullo en su propia habilidad para actuar con dignidad, honor e integridad. El hombre sabio no tiene una actitud trágica ni se queja por lo que sucede o por lo que le sucede a él. La enfermedad es un impedimento para nuestro cuerpo, pero no para nuestro libre albedrío. Epicuro, dice él, un filósofo, otro filósofo que toca mucho, que influyó mucho en Marco Aurelio y es prácticamente uno de los fundadores, o quizás el fundador del estoicismo. Decía que quejarse y hablar demasiado sobre nuestros problemas los empeora y daña nuestro carácter. Y yo creo un poquito más, esto es una opinión, que los agranda. Cuando uno le da mucho ámbito a algo, a alguien, algún problema, como que lo agranda, lo hace crecer. Yo en eso estoy de acuerdo con Epicuro. Enfocarnos en los límites del dolor, ya sea en términos de duración o severidad, puede desarrollar un estado mental más orientado al afrontamiento y que se abruma menos por las preocupaciones o las emociones negativas respecto a nuestra condición. Dice que lo importante es ver el dolor y la enfermedad a través del lente del daño y la lucha con el dolor. Intentar reprimir o evitarlo consume tiempo y energía, limita tu comportamiento y evita que puedas hacer otras cosas. Es decir, no te enfoques en eso. Por ello, la aceptación también puede mejorar tu calidad de vida. En esto voy a hacer un alto, ¿verdad? Se me escapa el nombre, pero el autor, el cantante de Jarabe de Palo, del grupo español Jarabe de Palo, hace un libro, la biografía de él, Pablo Don, creo que se llamaba, Pablo algo así. Y él prácticamente es un ejemplo vivo de esta reflexión de cómo se lucha con el dolor. A él le hicieron una pregunta y le preguntaron que pues del cáncer que él tenía, que falleció eventualmente. Y él dice que él piensa en el cáncer, que le ocupa quizá un 5, un 10% del día, pero que tiene tantas cosas por preocuparse que lleva una vida normal y sigue viviendo hasta que sea la voluntad del Supremo. Él sabía que iba a morir, pero tenía una actitud estoica para enfrentar ese dolor que venía inminentemente y la muerte. Como diría un estoico, él vivió su vida plena y no tenía nada por qué lamentarse o arrepentirse. Y eso lo mostraba en sus actitudes, ¿verdad? Y seguimos en el resumen del libro. Esto fue un paréntesis para hablar de algo. Cuando tenemos una razón para soportar algo, se vuelve más sencillo hacerlo. Quien sabe cómo sufrir, sufre menos. Esto lo dijo Du Bois. Du Bois, D-U-B, B de bueno, ¿verdad? Porque en unos sitios lo dicen de otra manera, O-I-S, Du Bois. Quien sabe cómo sufrir, sufre menos. Los estoicos definieron el miedo como la expectativa de que algo malo va a ocurrir. Dice que el miedo en esencia es una emoción enfocada en el futuro, por lo que es natural que la contrarrestemos abordando nuestros pensamientos concernientes al futuro. Apégate a los hechos de forma tan precisa, dice él, y objetiva como sea posible. Para los estoicos, la ira es una pasión irracional y nociva que nunca debemos permitirle y nunca hablar con ira. Dice que los estoicos preferían retirarse un rato hasta que sus sentimientos se apagaran. Solo daban una respuesta cuando podían hacerlo con calma y de forma racional. Las acciones de los demás son externas para nosotros y no pueden tocar nuestro carácter. Y él lo menciona aquí porque él dice dos aspectos. Dice que lo que tú no puedes controlar, nada. Pues él dice que cuando alguien te ataca o te dice algo, como tú no lo puedes controlar, pues nada para ti.
Cuando tú tienes control de algo, entonces eso sí te afecta. Las acciones de los demás son externas para nosotros y no pueden tocar nuestro carácter. Pero nuestra propia ira nos transforma en una clase de persona diferente. La ira nos daña más a nosotros que a la persona con la que nos sentimos molestas, dice él. Los estoicos pensaban que las personas con vicios carecen fundamentalmente de amor propio. Los sabios solo prestan atención a las opiniones ajenas de quienes viven de acuerdo a la naturaleza. Es decir, que no le importaba la opinión de alguien que no tenía nada para respaldar esa opinión. El miedo a la muerte nos daña más que la muerte misma, porque nos convierte en cobardes, mientras que la muerte misma simplemente nos devuelve a la naturaleza. Básicamente estos son los 49 puntos más sobresalientes del libro, ¿verdad? Que estoy presentándole en este episodio del podcast. Es un libro interesante, pero mayormente es como un poco, ¿verdad? Llevándolo a la realidad, es un poco novelesco, novelesco en el sentido ese, y tiene un gancho. El nombre en sí se puede decir básicamente que es un gancho, porque realmente lo que habla, como le dije al principio, es un solo emperador, que el título debía ser que piense como el emperador Marco Aurelio. Y nada, esto es todo por este podcast, por este episodio. En este momento vamos a seguir presentando. He tenido algunos problemas, ¿verdad?, de índole personal para seguir haciendo los podcasts. Espero pues estar mejor para seguir presentándole podcast. Vuelvo y les repito, si les interesa tener el resumen por escrito, son 6 páginas. Envíenme un mensaje a Libros para Crecer por Facebook en el fanpage, o Libros para Crecer, libros _ ¿verdad? _, crecer en Instagram, y por cualquier medio le envío copia de este episodio, de este podcast por escrito. También quiero comentarles que estoy teniendo problemas con el blog, que era donde yo los posteaba y les decía que fueran y lo descargaban allí también. He tenido problemas, mudé la página ya a WordPress. Estoy entonces ahora empezando a retocar, porque no sé por qué razón, ¿verdad? Blogger no me pegaba a dar acceso, y una persona muy cariñosamente que oyó mi podcast me lo notificó. Pero nada, estamos aquí, vamos a seguir con cosas muy buenas en este nuevo año 2021. Este es el primer podcast de un resumen de un libro. Vamos a seguir, ya el otro estoy casi terminando de leerlo para presentarlo, y tengo muchos libros muy interesantes que compré. Y nada, esto es todo. Bendiciones a todos, cuídense. En el COVID todavía estamos ahí, ¿verdad? Con el COVID, separación, mascarilla. Las vacunas están llegando poco a poco. Yo tengo ya mis 2 dosis de la vacuna, gracias al Señor. Y nada, pero seguimos protegiéndonos. Cuídense todos, los queremos mucho, y nos hablamos en los comentarios o en nuestro próximo episodio de este podcast Libros para Crecer. Dios me los cuide y bendiciones a todos.